La primera diapositiva, como por definición, pues la misma que ha puesto Esteban en términos de datos de su región, pero evidentemente las enfermedades crónicas son la primera causa de mortalidad, la de carga de enfermedad, y también, se mire por donde se mire, pues el 80% de la actividad sanitaria, o el 75%, según en qué ámbito. Por tanto, bueno, a mí esta es una diapositiva que es de Estados Unidos, pero que me gusta presentar porque identifica con muchísima claridad, y está vinculada a las personas, a los pacientes con enfermedades crónicas, cuál es la relación entre coste sanitario y determinados segmentos o estratos de esta población. Es decir, el 1% de la población, en este caso de Medicare, supone el 22% del gasto sanitario, el 5% supone el 50%, y es una cifra, como suelo decir, fácil de memorizar. El 5% es el 50% del gasto y el 10% supone el 65% del gasto. Esta diapositiva tiene dos interpretaciones. En determinados ámbitos de provisión, en la que se puede elegir a quién se proporcionan cuidados, si uno es capaz de, si me perdonáis, de desembarazarse de este grupo de pacientes, y por tanto en modelos de aseguramiento, pues evidentemente el coste unitario de persona atendida es bajísimo y por tanto uno puede conseguir resultados exitosos en lo que se refiere a ganancia, beneficio, en un entorno en el que tenga esa capacidad, sea por mecanismos directos o indirectos, es decir, sea una aseguradora que pone pegas, pone trabas a las personas que tienen problemas crónicos porque le van a suponer un coste mucho más elevado, que no le va a rentabilizar el coste del aseguramiento, o de manera indirecta, en aquellos casos en los que existe una competencia por el paciente, en modelos competitivos, en el cual, si yo echo al hospital de al lado, o al centro de salud de al lado, al azulito claro o al turquesa, pues mis resultados van a ser extraordinarios en términos económicos, porque, insisto, atendiendo al 90% de la población, pues voy a gastar el 35% de coste, ¿no? Evidentemente, desde la perspectiva de sistemas públicos, lo que está claro es que aquí está el ámbito donde, primero, es nuestro ámbito de trabajo, es decir, la mayor parte de nuestros pacientes, de los problemas que nos enfrentamos, y es el ámbito potencial donde, si hacemos las cosas mejor, si nos coordinamos mejor, si evitamos redundancia, donde podemos obtener elementos de reducción de costes sin merma o incluso con mejora de la calidad. Es decir, el ámbito de la eficiencia y de la calidad está sobre todo en ese pequeño tramo poblacional, pero enorme desde el punto de vista de coste, que representa a los pacientes con enfermedades crónicas. Por eso luego veremos la referencia que hace precisamente a partir de estos datos y de otros la propia Commonwealth Fund, proponiendo determinadas medidas para reducir los costes en salud, mejorando la calidad, haciendo un abordaje integrado de las enfermedades crónicas, que es lo que es el título de un magnífico artículo que si no lo conocéis sería interesante que pudierais tener acceso. Cuando yo decía que, bueno, voy a ir un poco más allá, voy a hablar no solo de cronicidad, porque me parece relevante, sino también de envejecimiento, que estaba en la referencia que se hace al taller, y dependencia. Sabéis que el término, bueno, en la literatura internacional sobre dependencia es cuidados de larga duración o long-term care, pero sabéis que casi son tres elementos que están indisolublemente relacionados y da igual por dónde entremos que nos lo vamos a encontrar. Es decir, si nosotros tomamos las personas mayores de 65 años, que es el término, digamos, es el estándar, ¿no?, que nos hemos dado habitualmente para hablar de las personas mayores, pues entre el 72% y el 96% presentan un problema crónico. Por tanto, hablar de personas mayores es hablar de cronicidad, evidentemente con elementos. Cuando hablamos de pacientes dependientes, la mayor parte de los pacientes dependientes son personas mayores. Por tanto, hablar de dependencia también es hablar de envejecimiento y es hablar de edad. Pero igual sucede cuando combinamos las tres, es decir, la mayor parte de los dependientes, me parecía obvio, la práctica totalidad tienen algún problema crónico, e incluso con algunos niveles de estratificación, los pacientes crónicos, sobre todo los pluripatológicos o aquellos que tienen mayor riesgo de hospitalización, por ejemplo con la metodología CARS, presentan algún nivel de dependencia, un tercio. En definitiva, lo que quiero decir es que estamos hablando básicamente de lo mismo, con enfoques diferentes y desde la perspectiva, digamos, de la responsabilidad de la administración pública, en escenarios en los que tenemos puestos recursos y políticas diferentes, que no siempre coinciden
y con frecuencia duplica escenarios. Por eso, el ámbito de la cronicidad, si queremos de verdad abordarlo para obtener mejoras en su gestión, tanto, como decía, en términos de satisfacción individual, calidad, expectativa de vida, mejora de la calidad de vida y ahorro, un elemento crucial va a ser que estas tres aproximaciones, cronicidad, dependencia y envejecimiento, sean coherentes o incluso, en el mejor de los casos, estén integradas. Sí, quería hacer antes con respecto al envejecimiento, sobre todo, porque aparece reiteradamente en muchos documentos, particularmente los de ciertas consultoras que nos alertan de que el sistema sanitario es insostenible, cosa que yo creo que forma parte de una estrategia bien calculada para decirnos que lo que tenemos, ya te decía Esteban que tenemos un sistema excelente, cosa que comparto, pero parece que interesa trasladar otro mensaje de insostenibilidad para que obligue a buscar otras fórmulas alternativas que parece que están en otros entornos que no son las de los sistemas públicos de provisión universal, gratuita y solidaria, ¿no? Y uno de ellos es que el envejecimiento nos lleva a la catástrofe. Es decir, sí, y esto es un dato de la OCDE, si el gasto sanitario en las personas mayores de 65 años es el triple que digamos el promedio, pues evidentemente a medida que crezca el lote de las personas que tienen más de 65 años, que sabemos que va a ir creciendo de manera inexorable en las próximas décadas, de hecho ya viene creciendo de manera muy importante, pues evidentemente el gasto es insostenible y las proyecciones de gasto son muy importantes. Ya hace más de una década, hay un trabajo seminal en que demostraba que el gasto no está en los mayores de 65 años, el gasto está en el último año de vida. Por tanto, a medida que crece la expectativa de vida y se desplaza, por tanto, el momento del fallecimiento, la concentración del gasto se sigue produciendo en ese último año de vida. Por tanto, el dato del gasto de los mayores de 65 años se debe a que en esa cohorte o en ese grupo hay un mayor número de personas que han fallecido o que van a fallecer en ese último año. Y por tanto, cuando se hacen nuevas proyecciones, teniendo en cuenta esta consideración, el impacto del envejecimiento sobre el gasto sanitario es casi despreciable. No es que no exista, tiene un cierto componente, pero es muy reducido. Por tanto, que nadie se lo crea, que no vamos a una situación imposible de abordar. Y entre otras cosas, me permito trasladar un dato empírico. Japón tiene ahora mismo el número de mayores de 65 años que nosotros calculamos que vamos a tener en 2035, que por lo visto es el año de la catástrofe del Sistema Nacional de Salud, donde ya no podremos más. Pues Japón tiene ahora mismo un gasto sanitario, y este en valor absoluto, me iba a traer el porcentual que es todavía más bajo. Pero es que tiene un gasto sanitario en valor absoluto que prácticamente, me parece que son $100 al año menos que España, por habitante. Evidentemente, ¿qué quiere decir? Que no parece que sea ni el envejecimiento en sí el que sea el factor tractor del gasto, sino otros elementos, y no hay más que ver cuáles son los países que tienen mayor gasto, como el caso de Estados Unidos u otro que comentaré después, ¿no? Hay un dato que yo también suelo comentar, es que en contra de la percepción que a veces nosotros mismos trasladamos, los grandes datos de actividad del sistema sanitario en Andalucía, donde ya se está produciendo un envejecimiento bastante acelerado, no son de incremento asistencial. Nosotros tenemos, perdonad que no haya actualizado porque he pedido los datos, pero me los han dado y no me ha dado tiempo a pasar a la diapositiva. Nuestra tasa de altas hospitalarias o de estancias hospitalarias por habitante, por 100 o por 1000, o de intervenciones quirúrgicas o de urgencias, en la última década no han hecho sino descender. Incluso urgencias que había todavía hasta el año 2005, si no recuerdo mal, estaba aumentando, está descendiendo francamente. Y si os pongo los datos de 2012, que son los que me han pasado y no me ha dado tiempo a poner la diapositiva, lo corregiré mañana y lo colgaré en el SlideShare, sigue mostrando la misma tendencia, teniendo en cuenta que hemos pasado de estar en un 12% de mayores de 65 allá un 15, casi 16, ¿no, Andrés? Por ahí andamos, 15 y pico, ¿no? Vale. Muy bien, pues dicho esto y recordando crónicos, envejecimiento y dependencia, sí me gustaría recordar un dato que quizá me imagino que la mayoría que estáis aquí sois más del ámbito sanitario. Hace bastante tiempo que España, en ámbito de salud, tiene un sistema tanto en gasto como en prestaciones homologable a nuestro entorno. Podemos entrar en discusiones que me encantaría sobre algún elemento concreto, pero lo que sí quería trasladar es que nosotros tenemos un modelo de atención sanitaria, incluido el gasto, que en este momento además casualmente, creo que por unas circunstancias coyunturales de la crisis, por un deslizamiento, pero estamos exactamente en la media de la OCDE de gasto sanitario per cápita.
pero no ha sido así en dependencia, gasto social o cuidado de larga duración. Y esto es importante que lo sepamos. España tradicionalmente apenas ha invertido en gasto social para pacientes crónicos, para personas con situación de dependencia o para cuidados de larga duración. Fijaros que la diferencia entre Suecia y España, aunque sea la extrema, pero da igual, aunque fuera Estados Unidos, son multiplicar por 2, por 3 o por 6 el gasto. O sea, que no es que tengamos un 20% menos, un 10%. Es que la inversión tradicionalmente en España ha sido prácticamente inexistente. Es decir, no hemos tenido realmente una estructura que diera cobertura a las necesidades de los cuidados de larga duración, lo que ahora llamamos, creo que deberíamos también asentar ese dato de dependencia. Y además eso no tiene relación con el porcentaje de mayores. O sea, no existe, o existe una muy débil asociación entre la inversión en cuidado de larga duración y porcentaje de mayores de 65 años. Tiene más que ver con las políticas que en cada país, o la sensibilidad, y también con algún elemento que nos llevaría mucho dedicar aquí, el ámbito de la mediterránea, sobre todo, la fortaleza, afortunadamente, del tejido social, que todavía retiene y permite que buena parte de los cuidados se den en el entorno familiar, ¿no? Pero me parece un dato importante porque eso implica que muy pocas personas, está allí en España, con respecto a la media de la OCDE, fijaros, cuando ese dato, en España aproximadamente el 5% de las personas mayores de 65 años habían recibido algún tipo de prestación o apoyo, cuando la media de la OCDE es del 12%, y hay bastantes países que están por encima del 20%. O sea, insisto, aquí volvemos a hablar, a diferencia de cuando hablamos en salud, hablamos de la mitad o la tercera parte de países de nuestro entorno. Por tanto, había una situación francamente deficitaria, que me atrevería a decir desastrosa. En ese sentido, la ley de la dependencia, por más que ahora mismo, en momento de crisis, suponga un peso muy importante para las arcas públicas, venía con mayor o menor acierto, pero a cubrir un área en la que francamente había un déficit monumental, ¿no? De hecho, en el caso de Andalucía, desde que se pone en marcha la ley, que se aprueba en el 2006, se empieza a activar en 2007 y realmente empieza a tener contenido a partir de 2008, pues significa que en estos momentos en Andalucía hay 170.000, 180.000 personas que tienen alguna prestación, son beneficiarios de la ley de la dependencia, que es un número muy relevante, y de las cuales pues hay una parte muy importante, que son 60.000 personas, que son muchas, que reciben teleasistencia. Otra parte están en ayuda a domicilio, que es el acrónimo SAD, otros están en centros de día, hay 20.000 personas aproximadamente en residencias de plaza de dependiente, y hay aproximadamente 100.000 que reciben ayudas económicas. Como veis, aproximadamente el 60% reciben servicios, el 40% en términos aproximados recibe prestación económica. Por tanto, se ha hecho un gran esfuerzo en pocos años para, digamos, cubrir un área que estaba francamente deficitaria con respecto al entorno europeo y que, aunque no ha alcanzado todavía estándares europeos, pero empieza sí a ser realmente, por así decirlo, una estructura de provisión de servicios para dar cobertura a un área que, como digo, estaba mal cubierta. En envejecimiento saludable, que es la otra línea, es decir, antes hablaba Esteban de los temas de proactividad, y aquí es fundamental, es decir, si Andalucía hizo una excelente aproximación con una colaboración también de la Consejería de Salud, fue un proceso liderado por la Consejería entonces de Igualdad y Bienestar Social, un libro blanco de envejecimiento activo que básicamente pretendía identificar aquellas, tanto desde el punto de vista del patrón epidemiológico como aquellas medidas que permitirían a nuestros mayores, digamos, estar en escenarios más favorables, precisamente para mantener o preservar su autonomía personal y una mayor calidad de vida. También en el sistema sanitario había algunas iniciativas específicas para mayores de 65 años, como el famoso plan, el examen de salud para mayores de 65 años, bastante denostado, aunque en mi opinión que tiene mejores contenidos de lo que la crítica superficial por aquello del chequeo que recibió en su momento, ¿no? Y cronicidad. Por tanto, como veis, la dependencia ha dado un salto importante. En envejecimiento activo hemos hecho una aproximación todavía más de marco teórico que realmente de aplicación. Y cronicidad, a diferencia quizá de otras iniciativas, o yo diría como suele suceder en el ámbito de un sistema sanitario como el nuestro, yo diría sólido y bien estructurado, nosotros no hemos hecho una secuencia lineal en el que hemos definido un plan, seguramente lo ha contado antes Manolo, yo voy a pasar muy rápido, y a partir de ahí hemos desplegado una serie de iniciativas, sino que, como nos suele pasar, el plan de crónico ha ido recogiendo toda una serie de iniciativas que ya tenían una orientación muy clara a la cronicidad. Y esto creo que si lo olvidamos
obviamos elementos básicos de cuál es la estructura que da respuesta al problema de la cronicidad. En el caso de Andalucía me parece muy importante resaltar que a raíz del Plan Andaluz de Salud y también del Plan de Calidad se puso el acento en los planes integrales. Quiero recordaros que son herramientas que están funcionando muy bien, que tienen un tremendo impacto real en la organización de servicios, se traducen en cambios reales organizativos y que afectan precisamente a las patologías crónicas más comunes que están en todos los listados de enfermedades crónicas: diabetes, salud mental, cardiopatía, etcétera. Y recordad que los procesos, la estrategia de procesos que iniciamos en el año 2000, básicamente, aunque hay también algunos procesos agudos, pero la mayoría de ellos se referían a enfermedades crónicas que, por tanto, desde entonces tienen un notable grado de estandarización, ¿no? Y, de hecho, con alguno concreto, como el caso del paciente pluripatológico, que el libro se editó en 2002, se empezó a trabajar, en que recordáis que el objetivo, lo habrá contado Manolo, supongo, pero que se calculaba que aproximadamente el 4%, tú me corriges, de cada cupo, digamos, de cada centro de salud tendría que tener estos criterios. La realidad es que andan entre el 6 y el 10, 12, y lo cierto es que esto está anticuado desde hace 2 años, o sea que no sé cuánto habrá ahora, pero que la realidad es que el sistema sanitario en Andalucía se ha puesto a trabajar sobre el pluripatológico, que tenemos 100.000 identificados, o los que sean, y con consecuencias que yo aquí no miraré, pero que es interesante que en algunas áreas, esto como siempre tienen, el comportamiento no es igual a lo largo de todo el sistema, pero hay sitios donde hasta el 70% de los pacientes pluripatológicos que ingresan lo hacen con ingresos programados que previamente se ha acordado entre el médico de familia y el especialista y el internista de referencia, ¿no? Recordar el plan de atención a la familia, importante porque creó la figura de enfermería de enlace, pero también el plan de atención a cuidadoras, además de otras cosas como el tema del Alzheimer y tal. Los datos están anticuados también. O todo el despliegue de servicios que supuso Salud Responde, con toda esa gama de servicios ya orientados a los ciudadanos directamente, desde la posibilidad de cita hasta temas mucho más proactivos, como la posibilidad de consejo individual, salud 24 horas, o determinadas gestiones de algunas cuestiones concretas, como tenemos ahora, como el seguimiento de pacientes frágiles o paliativos incluso, ¿no? La estrategia de cuidado, que siempre lo digo, relevante no solo por el papel de la enfermería, sino por la visión de cuidado, que es mucho más próxima al problema de la cronicidad y del envejecimiento que la tradicional visión que aportamos los médicos a los modelos de cronicidad, a los que nos cuesta salir de la visión curación, digamos, meramente curativa, ¿no? Realmente la visión enfermera, la mirada de cuidado, aporta una visión mucho más próxima a lo que debe ser una respuesta a los problemas de cronicidad, ¿no? Y la escuela de pacientes, en ámbitos de empoderamiento, también los datos están anticuados. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que Andalucía, a lo largo de una década o más de una década ya, ha venido desplegando toda una serie de iniciativas a las que el plan de crónicos le ha venido a dar coherencia, las intenta alinear para darle un sentido mayor y mayor profundidad y además explotarlas, pero realmente hemos tenido un sistema que ha venido, que no ha dado la espalda a la cronicidad, sino que de manera, si queréis, insensible, ha venido abordando esta cuestión. De hecho, cuando he cogido pero cualquier modelo de enfermedad crónica y nos encaja muy bien colocar cualquiera de estas iniciativas o todas ellas, y vemos que cada una de ellas cumplimenta algunas de las demandas o de las necesidades que plantea, por ejemplo, el modelo de enfermedades crónicas, en el sentido de mejorar la capacidad de decisión o los sistemas de información clínica o la organización de la salud, ¿no? Pero a mí me parece particularmente importante, esta es una opinión personal, yo creo que compartida con muchos de los que trabajáis en enfermedades crónicas. No podemos confundir la necesidad que yo comparto de tener múltiples herramientas para efectivamente desplegar una aproximación adecuada al seguimiento de las enfermedades crónicas, con olvidarnos de que los elementos básicos tienen que ver con cosas que ya estaban en el Sistema Nacional de Salud y particularmente en el Sistema Sanitario Público. Atención primaria. La atención primaria, donde no la tienen, evidentemente tienen que montar un sistema de atención a pacientes crónicos que lo tienen que reinventar en base a un modelo de gestión de casos, de lo que sea, pero no hay herramienta más poderosa o a favor del manejo de las enfermedades crónicas que una atención primaria sólida, bien establecida, bien dotada, con recursos, etcétera. La visión poblacional, antes lo decía también Esteban, el carácter cooperativo, en el momento que se compite por el paciente o se segmenta necesariamente, mientras que en los modelos que son cooperativos, y casualmente los sistemas nacionales de salud lo son, el sistema sanitario lo es,
Y, evidentemente, si además se apuesta por centrar en el paciente, como fue el caso de nuestro plan de calidad, o empoderarlo, y se incorpora un modelo de cuidado, esos realmente son elementos básicos. Lo digo porque todo lo demás, el aportar tecnología, el aportar proyectos concretos, etcétera, sin duda va a reforzar esa idea. Pero, en mi opinión, todo el resto de herramientas sin estos elementos, creo que el resultado iba a quedar muy lejos de lo que pueden aportar los sistemas tradicionales de salud. Lo digo porque, como antes decía, allí donde no hay atención primaria, este es un ejemplo en Estados Unidos que a nosotros nos resultaría sorprendente, pero cuando introducen atención primaria con carácter de gatekeeper, resulta que se reduce el gasto de hospitalización y de consulta especializada, cosa que no es ninguna sorpresa, pero es que en algunos sitios necesitan todavía demostrarlo porque, evidentemente, el mecanismo es otro, ¿no? O, como antes decía, cuando la Commonwealth Fund, a partir de los datos que antes mostraba del porcentaje de gasto en función de la cronicidad, toma decisiones, fijaros, que donde pone el elemento que genera es atención primaria. Esto que Estados Unidos, como sabéis, es una revolución. Es decir, no hay una atención primaria digna de tal nombre, y sin embargo lo que plantea en la reforma, en este texto que antes decía, que se llama utilizando un sistema coordinado para mejorar los cuidados y disminuir los costes de los pacientes crónicos, lo que habla es de atención primaria. Por eso yo quiero insistir, no solo en primaria, insisto, visión poblacional, salud pública, universalidad, empoderamiento, etcétera. Bien, como antes decía, cuando hablamos de cuidados de larga duración, en el caso de España en su conjunto y de Andalucía en particular, estamos hablando de servicios sociales con carácter general, cuidados a la cronicidad, fundamentalmente en el ámbito de salud, envejecimiento, un poco a caballo. Si hay una palabra que define, digamos, la tendencia que en estos momentos hay en prácticamente todo el entorno, es integración. Es decir, la manera probablemente de, y existen datos empíricos que lo avalan, que son los que intento mostrar en esta diapositiva, aunque no todos se refieren a salud y servicios sociales, algunos son modelos de integración puramente sanitarios, pero claramente empieza a haber datos de que los modelos integrados, por cierto, no competitivos, por tanto colaborativos, han tenido que pasar 25 años para que se vuelva a demostrar que los modelos cooperativos son mejores que los competitivos, producen no solo mejoras de los pacientes, reducción del gasto, incluso también algún elemento relacionado con la satisfacción profesional y no solo de los pacientes, etcétera, ¿no? De hecho, en algunos lugares, como el caso del Reino Unido, están planteándose en estos momentos no solo ir a un proceso de integración a gran escala, sino además de manera acelerada. De hecho, la última ley de salud del Reino Unido es ley de salud y cuidados de larga duración, en estos términos. Bien, ¿qué sucede en nuestro medio cuando intentamos hacer una aproximación a la integración de lo que son actualmente las estructuras de los servicios sociales de la dependencia, de la atención a la dependencia, con la atención sanitaria? Bueno, pues yo pondría una comparación, es como coger un equipo de fútbol y uno de baloncesto, es decir, que casi todos los elementos son distintos. Salud, el derecho como tal está reconocido en el año 86, por tanto hay mucha experiencia en cómo articular los mecanismos de provisión. La dependencia, como hemos visto, es de antes de ayer y por tanto existe todavía muchos flecos de cómo encajar, que además ha coincidido con toda la crisis, con lo cual ha sido un momento difícil para este despliegue. La competencia, curiosamente, en dependencia es exclusiva de la comunidad autónoma, aunque el gobierno central habitualmente tiene vocación de centralización, pero de alguna manera la capacidad de decisión está mucho más todavía. Si ya de por sí el modelo autonómico en salud permite gran capacidad de decisión, pero mucho más en dependencia, ¿no? La financiación es completamente distinta. Si la nuestra en salud es poblacional y es capitativa, en el caso de la dependencia se paga por plaza, por prestación ofrecida. Es decir, Andalucía, que tiene más beneficiarios que Murcia, recibe mucho más dinero, no me refiero en el absoluto, sino en el relativo. Sí, recibe más dinero, es decir, a tantos pacientes atiendes, tanto dinero recibes, ¿no? Un modelo completamente diferente de lo que sería un modelo capitativo que tú recibes por el porcentaje de dependientes que se supone que tienes en tu población. Otra cosa es lo que luego tú hagas con ellos, ¿no? La provisión es mayoritariamente pública en el sector sanitario, hasta ahora. Sin embargo, en el sector de la dependencia es masivamente privada, su gran mayoría, aunque hay un cierto porcentaje, tanto de centros propios, en el caso de Andalucía, que dependen de la consejería, y que Fernanda está intentando ahora coordinar en un proceso bastante complejo, como algunos centros de titularidad municipal, que se podrían decir público, aunque ya veremos ahora qué sucede con la ley,
La gestión es también completamente distinta y ahí se nota la experiencia. Es decir, los sistemas sanitarios tienen un modelo de gestión bastante centralizado, con herramientas de gestión. No existe en sentido estricto una gestión de los sistemas de dependencia, lo que hay es una distribución de tareas entre ayuntamientos, diputaciones, entidades privadas, y básicamente son modelos de conciertos, pero con escaso modelo de gestión, y sin extenderme mucho, el propio modelo en sí es totalmente diferente. Es decir, no hay una aproximación poblacional, sino hay el número de beneficiarios reconocidos. Si la dependencia uno pide, y puede haber en este pueblo muchas más peticiones, porque se ha corrido la voz de que a Juanito le han reconocido la dependencia y le están dando 300 euros, y en el pueblo de al lado, que tiene el mismo número de personas con la misma situación, no hay ni una solicitud. Por tanto, son modelos completamente diferentes, en el cual digamos, el modelo de dependencia está articulado sobre la prestación, y además un modelo burocrático, es decir, uno no recibe la prestación hasta que no tiene una autorización de la autoridad competente. Como si nosotros fuéramos a un hospital, tenemos una apendicitis, hasta que no lo diga el delegado provincial, no se opera uno. Aquí uno necesita una residencia, hasta que no se firma, no se va a la residencia. Entonces, son modelos, insisto, radicalmente distintos, en que además no existe ningún funcionamiento en red, ni siquiera entre dispositivos que pudieran tener alguna relación, como la ayuda a domicilio, unidades de día o la teleasistencia, y por tanto no existe, ¿no? Y digamos una estructura de ese tipo, ¿no? Como decía, la financiación es distinta, e incluso la contribución del usuario es la regla en los servicios sociales, donde hay un copago que depende de las propias, habitualmente se detrae de la pensión todo menos una cantidad, mientras que hasta ahora en el ámbito sanitario estamos hablando de un modelo gratuito. Quiero decir que tenemos ante nosotros, por un lado, una oportunidad, es decir, parece que está claro que integrar o coordinar estos dos sectores ofrece mejoras sustanciales, tanto en la provisión de los servicios, la satisfacción de los ciudadanos, como en el propio coste, en la eficiencia del coste de lo que se está haciendo, pero a cambio es un reto de primera magnitud, porque como veis, estamos intentando ordenar dos sistemas que tienen dos tradiciones culturales completamente distintas. La plaza de residencia financie el sistema público mejor, significa mayor número de personas institucionalizadas, cosa que choca radicalmente con la visión que tenemos históricamente del sistema sanitario, que siempre hemos pensado, porque hay datos que así lo avalan, de que donde uno está mejor es en su casa, y que por tanto cuanto más reducido sea el ingreso, cuanto más corto, otra cosa es que articule mecanismos para que evidentemente en el domicilio se te proporcione. Hasta el punto que se utiliza una falacia. La OMS nunca ha dicho, nunca ha recomendado, ni esto ya también se dice en sanidad de hace 20 años, ni ha recomendado el número de camas sanitarias, ni recomienda el número de camas residenciales para mayores. Es falso. Hay medias en función de determinados parámetros, de determinados países y de otros, pero no hay ninguna recomendación. Pero lo pongo desde esa perspectiva cultural, ¿no? Cuando lo cierto, y lo digo porque esto aparece en un momento en que la práctica totalidad de los países de la OCDE tienen la tendencia contraria, es decir, ya han asumido en el ámbito de los cuidados de larga duración y de los servicios sociales que el enfermo donde mejor está en su casa. Porque es lo que él quiere, el 86% de los europeos preferirían ser atendidos en su domicilio, y no quiere decir que el 14% restante, hay otro 8% que no se pronuncia, es decir, no se llega al 7 o al 8 los que querrían una residencia, y porque además está creciendo. O sea, la realidad es que la mayor parte de los países europeos, cuando uno mira una cierta tendencia, está creciendo los cuidados no residenciales frente a los residenciales. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que creo que merece la pena hacer un abordaje de una integración sociosanitaria, es en lo que estamos empeñados en estos momentos, desde la Consejería de Salud y Bienestar Social. Os traslado la extrema complejidad del proceso, y por tanto hablaríamos de una cuestión a largo plazo. Vamos a necesitar tiempo para hacerlo, y no hay, como sucede en los problemas complejos, no hay medidas sencillas. El que piense que una ley resuelve todo este problema, creo que está profundamente equivocado. Necesitamos, en primer lugar, alinear el marco de valores. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Si queremos un enfoque de universalidad, como antes decía, o de que se le da al que lo pide, de accesibilidad, de autonomía del paciente para poder elegir o para poder aproximar el recurso que se lo proporciona con respecto a su expectativa. Una de las últimas novedades del decreto 20-2012, que es el equivalente al 16 en dependencia, es que el paciente, en la decisión sobre la prestación, el paciente no interviene. Esto en el 2012 me parece un disparate monumental, ¿no? Por tanto, necesitamos trabajar en una aproximación compartida en cuanto a cuál va a ser nuestro modelo, que debería ser el mismo. Nuestro modelo, pues lógicamente, es centrar la atención a la persona, con independencia de que lo que necesite sea un recurso sanitario en sentido estricto o asistencial
de servicios sociales, en un modelo de alta calidad, longitudinal y de integralidad, y por tanto el modelo primarista vuelve a estar en primera línea, y a partir de ahí definir un marco estratégico de planificación en el que podamos ir encajando todas estas piezas, pero siempre, insisto, de una perspectiva en la que nuestra planificación sea poblacional y no por la demanda, en la que se haga una visión de trabajo en equipo y, por tanto, trabajar en red, que es una de las cosas en las que está trabajando en estos momentos Fernanda con los centros propios, que se considere una red de centros propios y que, por tanto, compartan conocimiento, experiencia, recursos, etcétera, ¿no? Con un elemento de proactividad y a partir de ahí ya sí definir una hoja de ruta en la cual algunas de esas palancas, algunos de esos procesos son de extraordinaria utilidad. Por ejemplo, las TIC, al margen de otros elementos concretos que aportan en determinados, son una herramienta de integración magnífica. El tener la misma historia en una residencia de ancianos que en el hospital proporciona un mecanismo de que al final el paciente es uno, su historia longitudinal es una, y con independencia de que los problemas que tenga sean fundamentalmente de carácter social, de alojamiento, de recursos de dependencia o de cronicidad. Por tanto, este tipo de aproximaciones en cuanto a modelos de trabajo compartido y herramientas como las tecnologías de información y comunicación, etcétera, pueden aportar eso. En estos momentos hay 14 grupos que los coordina Sandra, trabajando sobre distintos ámbitos, algunos muy concretos, como cómo coordinar, ahora lo veréis, pues algunos de ellos, y otros muy genéricos, como es diseñar la propia estrategia de servicios sociales o del ámbito, digamos, de coordinación sociosanitaria. Algún ejemplo de coordinación es, y esta es muy interesante, es cómo los recursos de Salud Responde y los de teleasistencia pueden integrarse perfectamente, y son dos dinámicas complementarias que no tienen nada que ver entre sí. Salud Responde es un modelo reactivo a demanda, mientras que teleasistencia es anticipatorio, y por tanto nos ofrece una cantidad de posibilidades para los pacientes crónicos monumental, y sin embargo hasta ahora estaba dedicada a resolver problemas de asuntos sociales, y viceversa, ¿no? Y además ya se ha producido una integración entre las emergencias 061 con teleasistencia, de tal manera que cuando una persona que tiene el servicio de teleasistencia, que les recuerdo que hay 60 y tantos mil, tiene una emergencia, directamente pasa a la central del 061. Una iniciativa que también ya tenemos el proyecto y es dentro de las prestaciones de la dependencia para los dependientes que todavía no reconoce la ley, que son los moderados. Hay una que es todo un programa de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. Es decir, que lo que busca es precisamente evitar, ¿no?, digamos, que el paciente evolucione negativamente y requiera mayores recursos. Bien, lo que estamos haciendo con esto es integrar lo que es esa necesidad del programa de la dependencia, que por tanto, digamos, es un recurso para los dependientes, con lo que son los programas de actividad de los centros de participación activa de envejecimiento activo. Es decir, la línea de envejecimiento activo que antes os contaba, del documento de envejecimiento activo, lo que planteaba era facilitar una serie de escenarios y de posibilidades para que las personas mayores puedan desarrollar una serie de actividades que les permitan precisamente tener un envejecimiento más activo. Por tanto, y por otro lado lo estamos vinculando con las estrategias relacionadas con el envejecimiento saludable que dirigía Salud Pública, y entre ellas, por ejemplo, el Millón de Pasos, que me parece que es de Fuente de Andalucía. ¿Qué estamos haciendo? Es un proyecto que en este momento es de dependencia, es de cronicidad y es de envejecimiento saludable. Y el coste es unitario, el proceso es único y la colaboración ha terminado, y además va a tener impacto en cómo ordenar mejor los recursos, porque implica, entre otras cosas, en mi opinión, que los centros de participación activa, que son, Sandra, ¿cuántos son? 900 centros de participación activa que tenemos en Andalucía, son un recurso sanitario en términos de prevención y promoción de la salud que hasta ahora teníamos infrautilizado, ¿no?, y viceversa. En este sentido, esta estrategia, dentro del concepto global de envejecimiento activo, lo que hemos es el libro blanco, uno de los grupos de trabajo, lo que está trabajando en que convertir lo que era un documento, digamos, descriptivo, en una estrategia, lo que sería más parecido a un plan integral de envejecimiento activo. Y es uno de los proyectos que se ha presentado a Europa, y junto con el otro, que es precisamente la integración de todas las tecnologías de información y comunicación al servicio del envejecimiento. Los dos, somos la única región europea que ha recibido en dos proyectos, si no recuerdo mal, Inés, 3 estrellas en los dos proyectos, lo cual refleja, bueno, que no debemos estar demasiado desalineados, como decía, con lo que se está moviendo en el entorno internacional, ¿no? Y voy terminando. En definitiva, como digo, tenemos ante nosotros un desafío de primera magnitud, estamos trabajando en él. Creo que, como nos sucedió con el abordaje crónico, no creo que sea una secuencia lineal, es decir, que nosotros vayamos a definir un modelo y vayamos a ir haciendo paso por paso, sino que
Vamos a ir recogiendo algunas experiencias que ya funcionan, otras en las que tendremos que dar marcha atrás y rectificarlas, y en ese camino iremos construyendo algunos elementos, o iremos, digamos, sedimentando conceptos estratégicos que nos permitan, en un periodo razonable, realmente ir a un modelo integral. Y no caer, yo creo que en el error que a veces se cae en tomar decisiones drásticas sobre algo que hay escasa experiencia, en el sentido de unificar, como antes decía, organizaciones, etcétera, cuando realmente necesitamos, pero no por tiempo, sino, insisto, por encajar un montón de piezas. Y en ese sentido hay un excelente documento de la provincia de Alberta, en Canadá, sobre a qué aspectos críticos son relevantes para la integración, aquí sí, de servicios sociales y sanitarios. Y cito algunos, pero la centralidad en el paciente, la visión poblacional, la alineación de incentivos, el liderazgo, los sistemas de información, la estructura de gobernanza, la estandarización de los cuidados, la evaluación del rendimiento, la visión integral y, por último, digamos, una gestión económica que sea coherente. Si no abordamos todos y cada uno de estos elementos, o cualquier otro, hay otras aproximaciones, pero si no afrontamos este problema considerando todos y cada uno de estos aspectos, creo que nos estrellaremos y acabaremos jugando al fútbol en una cancha de baloncesto, o al baloncesto en una cancha de fútbol, o la mitad y mitad. Y se trata de que, no sé si inventaremos un nuevo deporte o jugar a una de las dos cosas, pero evidentemente hacerlo de la mejor manera posible y con los mejores resultados. Y eso implica niveles de intervención, desde legislativo hasta actuaciones de formación en los profesionales, de formación de los ciudadanos, en distintos lugares de la vida, etcétera. Y termino, creo que esto es lo que hay que hacer. Os traslado, es lo que estamos en estos momentos haciendo. Realmente este año, desde que se produjo la integración de las dos consejerías, hemos trabajado más en bambalina, ¿no?, en backstage, más que tener productos, que empezaremos a tener, pero ya hay realidades. La integración de teleasistencia o la coordinación de teleasistencia, para que os hagáis una idea, solo en servicios sociales había como 18 teléfonos distintos para distintas cuestiones, que ahora se han centralizado en uno solo. Es decir, ya hay cuestiones que se han ido poniendo en marcha, o ya se está trabajando para que la historia digital esté accesible desde determinados entornos de los servicios sociales, que hasta ahora no lo estaba. Es decir, hay cuestiones que van avanzando a la vez, como siempre, lo sabéis, como siempre que hemos hecho un plan, muchas veces lo hemos hecho ya, algunos de los elementos fundamentales del plan ya se habían aplicado en la práctica, pero de eso se trata. Pero también hay cosas que yo creo que no hay que hacer, Fijaros, este es un dato que me parece crucial. Cuando se ha evaluado el impacto que están teniendo los recortes económicos sobre algunos aspectos concretos de la provisión sanitaria, en el caso de España, en Bélgica, en algún otro país, lo que más ha sufrido es la promoción y prevención de la salud. Esto es un suicidio diferido. Es tremendo, porque es que en solo 2 años hemos tenido un retroceso. Sé que no se ve bien, pero bueno, veis, he intentado poner un circulito para que se viera dónde está España, y lo que está en oscuro, más oscuro, y por debajo es un retroceso, ¿no? Y en los años anteriores había crecido. Son 2 periodos, del periodo 2008-2009 y 2009-2010. Lo que no se debe hacer es excluir, aunque sea transitoriamente, a personas de cobertura. Cualquier cosa que merme la cobertura universal genera bache, que está documentado, que no solo tiene problemas individuales de salud del individuo, no, es que genera más gastos. Es que las personas que tienen interrupción en la cobertura sanitaria generan más gastos. Ayer nos desarrollamos con la noticia de una trasplantada de corazón que llevaba 1 año sin poder ser revisada porque había perdido la condición de asegurada, ¿no? Eso genera más gastos. Por tanto, es un error que no debemos hacer en el ámbito de la cronicidad. Y aquí hay 4 estudios, y con esto acabo, que documentan perfectamente que los copagos en los crónicos, que por cierto son la mayoría de los pacientes que atendemos, no solo son negativos para la salud, en el caso del llama, ¿no?, sino que es que el incremento del copago no solo se siguió de una reducción de medicamentos esenciales, sino una tasa mayor de efectos adversos derivados de la enfermedad original, ¿no? O la introducción de copagos para concretamente la visita médica en Alemania, lo que produjo es que el impacto sobre las personas de baja renta es 2,5 veces mayor que las personas que tienen renta media. O los 2 artículos del New England, el incrementar el copago ambulatorio produjo un incremento directo del gasto hospitalario y de la atención en urgencias. O el segundo, fijaros, en el sentido contrario, hay un experimento interesantísimo en Estados Unidos que eliminan el copago de los medicamentos, no el copago, el pago, allí no hay copago,
dan gratuitamente los medicamentos después del infarto, y el resultado es que los resultados clínicos son mejores, al límite de la significación estadística, pero mejores, pero es que el coste global baja, porque hay menos ingresos, menos necesidad de reintervención, etcétera. Esto está publicado en definitiva, como decía, creo que tenemos un desafío monumental, tremendamente atractivo, y creo que ahí está uno de los elementos clave para poder abordar la cronicidad, la dependencia y el envejecimiento en las próximas décadas. Muchas gracias.